Bienvenidos hermanos, les invito a que abran sus Biblias solo por un momento y van a entender rápidamente por qué les digo solo por un momento. En Lucas 24 hemos llegado al punto medio casi de este capítulo 24 de Lucas y hemos estudiado ya particularmente cuando Jesús se aparece a sus dos discípulos camino a Emaús después de su resurrección. Esta es la primera aparición de Jesús resucitado que tenemos al menos registrado en el Evangelio de Lucas. Sabemos que hay otras apariciones más, pero esta es la primera que Lucas registra y eso es significativo. Porque en esta primera aparición de Jesús, después de haber resucitado a estos dos discípulos, notamos que el gran énfasis en esta conversación de Jesús con ellos no es otra cosa sino la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. Hemos visto cómo los versículos del 13 al 16 de este capítulo 24, Jesús aparece. Esta es la aparición en el camino sorpresiva. Ellos estaban cegados espiritualmente, no reconocían que era Jesús. Pero en los versículos 17 al 24, ante la pregunta de Jesús, ¿qué pláticas son estas? ¿De qué cosas están hablando? Ellos dan un reporte desconcertante, ¿verdad? Estudiamos eso la semana pasada ya. Un reporte desconcertante de los últimos eventos de este fin de semana. El día viernes, cuando Jesús murió. El día domingo, cuando la tumba estaba vacía. Y todo esto a la luz de lo que eran las expectativas judías y las expectativas de estos dos discípulos sobre Jesús. Es un gran fracaso. Pensamos que él era, pero no ha sido. Estamos decepcionados y tristes debido a esto. ¿Y qué encontramos? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Eso nos lleva al tercer punto, una exposición inspirada. Una exposición inspirada, los versículos 25 al 27, vimos también parte de esto la semana pasada. Jesús no se conduele de ellos. No encontramos aquí necesariamente una respuesta empática de Jesús como la sociedad moderna demandaría. Ellos están tristes, sus expectativas están por los suelos, necesitan ser alentados. Pero las primeras palabras de Jesús en el versículo 25 son: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y esto es en referencia a su muerte y a su resurrección. ¿No está interesante que Jesús tenía la expectativa de que ellos debían creer que el Mesías moriría y resucitaría solamente estudiando las Escrituras del Antiguo Testamento? Esto es lo que nos interesa. El versículo 26 Jesús añade: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario, es decir, era una necesidad divina. No había otro camino, no había otra opción. Para los que preguntan si nosotros pudimos haber sido salvos o redimidos de alguna otra manera que Dios se haya imaginado o haya planeado, bueno, este versículo lo niega, versículo 26, porque aparece esa palabrita de 3 letras en el idioma original que es dei, necesario. Es necesario, es decir, no hay otra opción. La necesidad divina demandaba y requería que el Mesías viniera y muriese en la cruz y resucitase al tercer día. No había otra manera de ser salvo. ¿Sí? Ese versículo 27, en esta descripción que hace Lucas, ahora añadiendo o explicando la respuesta de Jesús a los dos discípulos, la que nos interesa y en la que nos vamos a quedar. Así que todavía estamos con Jesús en el camino hacia Emaús con estos dos discípulos y todavía no entramos a la casa para almorzar, o no almorzar, perdón, sino cenar junto a Jesús y estos dos discípulos, donde finalmente Jesús se manifiesta a ellos y ellos le van a reconocer como Jesús. Todavía no. Antes de entrar a esta casa tenemos el versículo 27. Y el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ahora, este versículo es importante. Y este es uno de esos versículos difícilmente pasados por alto. Digo, al menos si queremos entender realmente lo que Jesús estaba haciendo aquí con los dos discípulos, no deberíamos pasar por alto rápidamente ni superficialmente el versículo 27.
Por eso lo que yo quisiera hacer hoy con ustedes es quedarme en este versículo 27 y no avanzar todavía hacia la entrada a la casa para cenar junto a Jesús, sino dejar eso para la siguiente ocasión, probablemente para la siguiente ocasión, dependiendo de cómo nos vaya el día de hoy. Pero si creemos que este libro comunica un mensaje claro, la Biblia, y que es un mensaje consistente, un mensaje que comunica una idea redentora del plan de Dios que puede ser entendida y que tiene autoridad, nosotros en realidad somos la minoría. Si tú crees que esto es verdad, que este libro es la verdad, eres la minoría en el mundo. Somos la minoría en el mundo. Podríamos pensar en movimientos filosóficos que hablan sobre la vida, que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Estas personas dirían, están en todos lados, están alrededor de nosotros. Ustedes conocen este tipo de personas. Y ellos creen que la Biblia es un buen libro, que es un libro de ayuda o de autoayuda, un libro moral, pero no es la palabra eterna de Dios a la que yo debo someterme, no comunica un mensaje claro y absoluto. No, pero es útil, nos ayuda para diferentes cosas en la vida. Las personas con filosofías creen esto acerca de la Biblia, la gente con religiones como el budismo, como el hinduismo, como el islam, etcétera, creen de alguna manera que la Biblia puede ser útil y es útil moralmente y éticamente, pero no es la verdad absoluta de Dios revelada al ser humano a la cual todos tenemos que sujetarnos. Y bueno, lamentablemente en la iglesia evangélica teóricamente la cosa es mejor conforme a la Biblia, pero no en la práctica, porque los predicadores en muchas iglesias evangélicas teóricamente creen que la Biblia es la palabra de Dios y lo repiten todo el tiempo desde el púlpito, pero muestran otra cosa en el momento en que predican la Biblia y en el momento en que practican la vida de la iglesia, porque la Biblia no es tomada en serio en la mayoría de las iglesias evangélicas. No se la explica, no se la profundiza, no se la obedece, no se aplica lo que ella dice a la teología de la iglesia ni a la práctica de la iglesia, no hay disciplina eclesiástica, no hay un liderazgo conformado bíblicamente, no hay una membresía escogida bíblicamente, no hay nada de esto. ¿Qué significa? Que la Biblia no es tomada en serio en los púlpitos de las iglesias, de la mayoría de las iglesias evangélicas. Ahora sí, se gastan las frases de la Biblia, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, pero la gente en esas iglesias se va con la impresión de que la Biblia es un buen libro para citar algunos versículos que me ayudan en mi vida cotidiana, pero nada más, no más que esto. Bueno, y eso es lamentable. Este libro nosotros creemos es la palabra de Dios y es autoritativa y es consistente. Esta semana estaba viendo la publicación de un libro que fue escrito hace algún número de años ya en inglés y ese libro se lo tradujo al español recientemente y vi la publicación en una red social esta semana y este libro fue escrito por un autor de Norteamérica llamado Matthew Barrett, es sobre la Trinidad. Y las personas que publicaban este libro traducido en español como algo a celebrar, me llamó bastante la atención porque yo sé lo que es la postura de este autor, Matthew Barrett. Y al menos él no cree en la autoridad de la Biblia como nosotros creemos. Él habría de creer en algo diferente como los concilios y la importancia de la tradición y los concilios y Tomás de Aquino y la filosofía de Tomás de Aquino de la Edad Media. Y todas estas son cosas que tú como cristiano deberías estudiar si quieres entender mejor la Biblia, pero no eres capaz de entender la Biblia tú solo con ella interpretándolo. No, tienes que depender de la tradición y de Tomás de Aquino y de algunas filosofías si quieres interpretar la Biblia. Esto es lo que le enseña. Y esto es lo que en círculos incluso reformados se celebra, un gran libro traducido al español de Matthew Barrett. Qué tristeza, qué mal estamos. No podemos defender al cristianismo sin la autoridad absoluta de la Escritura. La autoridad de la Biblia es lo que explica todo. Todo tiene sentido solo cuando la Biblia tiene sentido para nosotros. Y si no creemos en la autoridad de la Biblia, nada en la realidad fuera o dentro de nosotros tiene sentido. ¿Existe Dios? ¿Te has encontrado con personas que te preguntan si Dios existe o que no creen que Dios existe? ¿Qué les respondes? Bueno, la filosofía de la cosmovisión del mundo o la filosofía
del telos, de que todo tiene un propósito, o de que todo tiene una causa y un efecto, o de que todo edificio tiene un arquitecto. Son explicaciones filosóficas, científicas. ¿Qué responde un cristiano fiel? La autoridad de la Escritura. La autoridad de la Escritura. Existe Dios que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es Jesús Dios? ¿Cómo respondes a esa pregunta? Con la autoridad de la Escritura. Demuestro que Jesús es Dios, que Dios existe. ¿Hay cielo o hay infierno de nuevo? Con la autoridad de la Escritura respondo a esta pregunta, si hay cielo, si hay infierno. No vamos a argumentos filosóficos ni científicos, porque en el momento en que tú vas a un argumento filosófico o científico para responder cualquiera de estas preguntas, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás comunicándole al mundo y a la persona con la que estás hablando. Le estás diciendo, mi máxima autoridad no es Dios ni la Biblia. Es la ciencia o la filosofía. Ese es el problema. Ese es el problema de acudir a la filosofía o la ciencia. Ellas no son nuestra máxima autoridad, sino la Escritura. Ahora que vemos aquí la propia resurrección. Un autor muy reconocido en Norteamérica, William Lane Craig, en contextos apologéticos, él defiende la resurrección de Jesús. Pero ¿saben cómo lo hace? Lo hace acudiendo a la filosofía y a la ciencia. Él mismo incluso ha dicho explícitamente, ustedes pueden encontrar esos videos, él ha dicho, yo en mis debates con ateos no utilizo la Biblia, él dice, y se jacta de eso, no utilizo la Biblia, utilizo otro tipo de argumentos para llevarlos primero a creer en la Biblia y después en Dios y en Jesús. Su máxima autoridad no es la Biblia y no es Dios, es la filosofía del hombre, es la ciencia del hombre. Esto, hermano, se aplica a tu conversación con alguien en la tienda, en tu familia, con algún vecino. Cualquier cosa que tú le dices a una persona acerca de la vida, acerca de la salvación, tiene que venir de la autoridad de la Escritura. Y ellos se preguntan, ¿por qué crees lo que crees? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que eso es verdad? Porque la Biblia es la autoridad máxima y es la palabra de Dios. Ahora, en este caso, Jesús lo que hace aquí con estos discípulos en el versículo 27, lo que nos dice Lucas, ¿qué es lo que hace él? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿No les parece grandioso eso? ¿No les parece asombroso? Es fascinante. Es fascinante y es chocante incluso cuando llegamos a reconocer que Jesús, después de haber resucitado en su cuerpo glorificado, no se presenta a sus discípulos, a estos dos que van camino a Maús, como el Jesús resucitado con un cuerpo glorificado. No les dice que Él es Jesús, sino que Él se limita a llevar a estos dos discípulos a la Escritura. Como si la Escritura tuviese un mayor poder de convencimiento que las propias palabras de Él. Ahora, no estoy diciendo que esto es así, pero lo que sí podríamos decir es que es equivalente. La Escritura tiene el mismo peso que las palabras de Jesús durante su ministerio, porque no son cosas diferentes, es lo mismo. La Escritura son las palabras de Jesús. Pero es tan interesante que Jesús no levita 5 metros desde la tierra para demostrarles que Él es el Jesús resucitado, o no los lleva de nuevo a la tumba para que contemplen que sí está vacía, sino simplemente los lleva a la autoridad del Antiguo Testamento. Un repaso, un viaje, marcando una ruta por todo el Antiguo Testamento, demostrando los pasajes que hablaban acerca de Él. Y esto es importante para nosotros. Eso es fascinante, aunque el versículo 27 parece ser más general, porque al final dice simplemente lo que de Él decían, probablemente está haciendo referencia a su obra en la cruz, a su muerte y a su resurrección también. Pero sabemos que el Antiguo Testamento habla sobre el ministerio de Jesús, sobre el nacimiento de Jesús, sobre la segunda venida de Jesús y todos estos temas importantes. Y eso es lo que trataremos, hermanos, de hacer. No sé si hoy, era el plan hacerlo hoy, pero se atravesó otro problema en medio, así que tengo que hablarles de ese problema primero para hablarles de esto segundo antes. Por eso les advierto, el día de hoy
va a parecer más que una predicación, un sermón, una clase de hermenéutica probablemente, una clase de interpretación de la Biblia, quizás. Quizás, no quiero que suene así, voy a hacer mi mayor esfuerzo para que no suene así. Pero el plan es hacer lo que Jesús hizo con ellos, ¿ok? Ese es nuestro plan. Hacer lo que Jesús hizo con sus 2 discípulos. Ir por textos del Antiguo Testamento, viendo dónde estos textos se encuentran y cómo estos textos hablaban o predecían el sufrimiento de Cristo, alguna referencia a la primera venida de Jesús. Pero saben, no todos pensamos igual. Ustedes pueden imaginarse por un momento ese camino, caminando con Jesús y estos 2 discípulos hubiésemos querido estar allí para escuchar este sermón de Jesús del Antiguo Testamento. Y ¿cómo, no se han preguntado, cómo habría interpretado Jesús los textos del Antiguo Testamento? ¿Cómo los habría utilizado? ¿Cómo los habría explicado? ¿Cómo los habría aplicado a estos 2 discípulos? ¿No les parecen que son preguntas muy interesantes? Si hoy hay mucha discusión, ustedes pueden venir a esta iglesia, puede ser que hayan venido de otras iglesias o pueden tener mucha experiencia habiendo visitado diferentes iglesias y se van a dar cuenta que hay muchos tipos de predicaciones, ¿verdad? Diferentes predicadores predican de diferente manera. Y no sería tan importante hacernos la pregunta, ok, ¿por qué hay tantos tipos de predicación diferentes? ¿No resolvería todo esto hacernos la pregunta, ¿cómo predicó Jesús? ¿Y no todos deberíamos predicar como Él predicó? Yo creo que es muy simple. Y es tan simple como eso. Todos deberíamos predicar como Jesús predicó. ¿Y cómo predicó Jesús? Aquí tenemos, aunque de forma muy resumida, no tenemos los textos que Él utilizó, pero Lucas lo resume diciendo que Jesús declaraba en las Escrituras lo que de Él decía. Ahora, es cierto, no tenemos el sermón de Jesús, pero sí tenemos otros sermones resumidos de Jesús en los evangelios. Y sí tenemos a los discípulos que escucharon los sermones de Jesús y ellos mismos predicaron imitando al propio Jesús. Y eso creo que nos ofrece suficiente luz para saber cómo Jesús interpretó el Antiguo Testamento y predicó el Antiguo Testamento. Y no es así como nosotros deberíamos interpretar y predicar el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, claro que sí. Pero hermanos, de nuevo, no todos pensamos igual. Y quizá el tema del que les voy a hablar ahorita no es tan popular porque es uno de esos temas que nos ligeramente divide, digo sanamente nos divide, no es una diferencia herética, no es una diferencia que implique no puedo ir a esa iglesia o algo como eso, no. Pero es una de esas ligeras diferencias que nos dividen entre maestros, intérpretes, pastores, predicadores o miembros de iglesias sanas. Iglesias sanas, iglesias buenas, pastores buenos y maestros buenos y buenos predicadores. Muchos de ellos que yo escucho y de los cuales me sigo alimentando el día de hoy. Pero debemos reconocer, hay una diferencia. Hay una diferencia y pensamos diferente a la pregunta de cómo Jesús interpretó el Antiguo Testamento y cómo los apóstoles interpretaron el Antiguo Testamento. Unos responderían de una manera y otros de otra manera, y hay 2 posturas al menos más importantes aquí. ¿Ok? Hay 2 posturas. Esta postura que les voy a presentar ahorita, en este momento, tiene un nombre y se las voy a presentar. Voy a tratar de hacer un resumen para que ustedes puedan entender de qué se trata y puedan lograr discernirla también. Yo estoy casi seguro que la han escuchado de algún que otro predicador, porque les estoy diciendo, son buenos predicadores. Pero disentimos en un tema como este. Se llama el enfoque cristocéntrico para interpretar el Antiguo Testamento, o la predicación cristocéntrica. ¿A qué se le llama cristocéntrica? Bueno, que Cristo es el centro. Cristo es el centro, ¿ok? Ya sea una interpretación cuyo centro es Cristo o una predicación cuyo centro es Cristo. Ahora, ¿quién puede decir que Cristo no es el centro de nuestras vidas, de la iglesia, del universo, como dice Pablo en Colosenses 1:28? Todas las cosas están en Él, Él llena todas las cosas, etc. No estamos discutiendo el rol de Cristo en nuestra vida, en el universo o en la salvación. Esa no es la discusión, ¿ok? Así que no vayan a malinterpretar esto como que si una postura minimiza la importancia de Cristo mientras que la otra la
realza, no. Tiene que ver neta y únicamente con la interpretación de la Biblia, ¿ok? La interpretación de la Biblia. ¿Qué método vamos a utilizar? Y hay unos buenos pastores que utilizan este método llamado cristocéntrico. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, significa que todo pasaje o cada pasaje del Antiguo Testamento tiene que tener una relación con Cristo. O ya sea con su muerte en la cruz, con su resurrección de los muertos, o con el Evangelio, pero todo pasaje o cada pasaje del Antiguo Testamento tiene que decirnos algo de manera más directa, otros más indirecta, tiene que decirnos algo acerca de Jesús o algún aspecto de su obra redentora en la cruz. Y esta es una postura muy, muy popular. Yo no me adhiero a esa postura. Y si ustedes asisten a esta iglesia los días miércoles por la noche, sin saberlo, se han dado cuenta de eso, sin saberlo. Y les voy a explicar cómo. Ahora, ¿saben uno de los versículos que ellos utilizan para decir que sí, todo lo que dice el Antiguo Testamento, cada versículo del Antiguo Testamento tiene que comunicarnos algo de Jesús? Es justamente este de Lucas 24, 27. Ahora saben por qué no pude pasar del versículo 27 de Lucas 24, porque este es el versículo predilecto que utilizan todos para decirnos aquí lo que Jesús está haciendo, y lo que nos dice Lucas es que Él utilizó todo el Antiguo Testamento para explicar a esos discípulos cómo cada versículo hablaba de Él mismo. El único problema, primero un problema natural, al reconocer este versículo 27 y todo este contexto de Lucas 24, es que el camino de Jerusalén a Emaús no es que era extremadamente largo. Digo, ¿cuánto habría durado un sermón como este de Jesús? ¿Ustedes consideran toda la revelación del Antiguo Testamento? Digo, no son pocos libros en el Antiguo Testamento. Algunos libros tan largos como Génesis. Otros como los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, tan extensos. Y uno no pensaría que en este viaje de Jerusalén a Emaús, Jesús tuvo el tiempo suficiente para analizar cada uno de los versículos del Antiguo Testamento y explicar, aparte de eso, no solo leerlos o citarlos, sino explicarles cómo se cumplían en él, de qué manera se cumplían en él a estos dos discípulos. Es obviamente imposible. Y no es lo que Lucas nos está diciendo necesariamente aquí. No es cada uno de los versículos del Antiguo Testamento, sino que él está pensando más bien en la división completa de todo el Antiguo Testamento, como bien nos dice aquí el versículo 27, desde Moisés siguiendo por todos los profetas. Moisés, los profetas y los escritos, que también aparecen, que eran los salmos. Habían tres divisiones en la escritura del Antiguo Testamento hebreo, el Tanakh judío. Y lo que nos está diciendo Lucas aquí es que Jesús fue a algunos pasajes de estas tres divisiones de todo el Antiguo Testamento, mostrándoles a estos discípulos lo que de él decían estos pasajes. Ahora, eso es mucho más plausible y se apega mucho más a la realidad de cuánto habría durado ese viaje hasta que llegaron a la casa y Jesús habría terminado su sermón. Eso tiene mucho más sentido y eso es lo que seguramente habría sucedido. Ahora, sin embargo, debemos hacernos la pregunta, ¿cuándo Jesús explicó estos versículos a estos dos discípulos? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Jesús pensaba que cada uno de los versículos del Antiguo Testamento hablan acerca del mismo. Bueno, hoy hay muchos predicadores que creen que sí. Ligon Duncan, por ejemplo, dice, siempre hay un camino hacia Cristo y su cruz desde cada pasaje en el Antiguo Testamento. Noten, cada pasaje en el Antiguo Testamento hay un camino hacia Cristo. Esa es la convicción de Ligon Duncan. Brian Chappell, que escribió un libro sobre la predicación, dice, la predicación cristocéntrica correctamente entendida no busca descubrir dónde Cristo es mencionado en cada texto, sino descubrir dónde cada texto permanece en relación a Cristo. Así que él podría reconocer, sí es cierto, hay versículos del Antiguo Testamento que no nos hablan de Jesús de manera explícita o del Mesías, pero sí deben tener alguna relación con Jesús. Aunque no hablen de manera explícita de Cristo, alguna relación con Jesús deben tener. Así que al final es lo mismo. Joel Bick
Él dice lo siguiente, él dice, en el mundo antiguo se decía que todos los caminos llevaban a Roma. De la misma manera, dice él, la predicación de todos los textos nos debe llevar en última instancia a Cristo. Y él está pensando particularmente en el Antiguo Testamento. Además, él mismo dice, Joel Bick, que la predicación correcta no se contenta con exégesis, sino que tiene que añadírsele la teología de Cristo. No importa qué pasaje del Antiguo Testamento estés predicando, tienes que añadirle allí la teología de Cristo y tienes que terminar ese sermón hablando de Jesús. Y si no lo haces, ellos dicen, al menos algunos autores de ellos dicen, tu predicación no es predicación cristiana. Ahora ven por qué me tomo esto personal. Porque si yo predico un sermón del Antiguo Testamento donde no menciono a Jesús, según ellos o algunos de ellos, estoy predicando un mensaje que no es cristiano. Un mensaje subcristiano, le llamarían ellos. Y bueno, a juzgar por algunos de ellos, enseñando yo Primera de Samuel, aquí los miércoles por la noche, he predicado muchos mensajes que no son cristianos. Pero yo creo que esa es una falacia. Y pienso demostrarlo hoy y la siguiente vez que nos volvamos a ver. Sujel Michelin dice que el Antiguo Testamento es un viaje y que Jesús es el destino. Ahora, yo entiendo que todo esto suena interesante porque ¿quién va a atreverse a poner en duda el rol de Jesús y la importancia de Jesús? Pero de nuevo, hermanos, no se confundan, no estamos hablando de quién es Jesús, su identidad o su rol en nuestras vidas. Estamos hablando de la interpretación de la Biblia. Y si yo debo ponerme los lentes de Jesús para interpretar todo el Antiguo Testamento, o más bien debo hacerme la pregunta, ¿qué está diciendo el autor del Antiguo Testamento? ¿Está haciendo referencia al Mesías o no está haciendo referencia al Mesías? Pero lo más importante es hacerme la pregunta, ¿cuál es la intención del autor del Antiguo Testamento? Eso es lo que yo quiero descubrir. ¿Ok? Esos son los dos enfoques y estas son las dos posturas. O me pongo los lentes de Jesús y digo, ¿qué dice este versículo del Antiguo Testamento sobre Jesús? Porque algo seguramente tiene que decir. O hacerme la pregunta, ¿qué quiso decir Isaías? ¿Qué quiso decir Jeremías? ¿Qué quiso decir Moisés? Estas son las dos posturas diferentes. Sujel Michelin usa la ilustración de Charles Spurgeon. Spurgeon utiliza la ilustración en una de sus predicaciones. Él mencionó a un joven predicador que había predicado un sermón y al final del sermón se bajó del púlpito y comenzó a conversar con un anciano de la iglesia. Y el anciano de la iglesia le dijo, no predicaste un buen sermón. Y el joven le respondió, bueno, creo que prediqué el significado del texto, traté de predicar el significado del texto. Y no vi nada más que eso. Y el anciano le dijo, bueno, pero no hablaste de Jesús. No hablaste de Jesús. Y el joven respondió, bueno, pero no vi a Jesús en mi texto. Simplemente traté de explicar lo que el autor quiso comunicar en ese pasaje, nada más. Y el anciano dijo, no, en toda aldea, en toda ciudad y en todo rincón de cualquier calle siempre hay un camino a la ciudad principal. Y terminó diciendo, en cada pasaje, incluso del Antiguo Testamento, tiene que haber un camino que nos lleve a Jesús. Ahora, suena bonito, yo sé. Hasta yo tengo ganas de creer eso. Pero hermanos, yo creo que les puedo demostrar el día de hoy que esa es una falacia. Que la intención es buena, yo creo que sí, es honorable y encomiable. Que pensemos en Cristo, porque es el centro de nuestras vidas. Y sin Él no somos nada. El universo no es nada. Él es el centro del universo. Pero al mismo tiempo, de nuevo, pensamos, ok, si esto es lo que ellos nos dicen, cómo debemos interpretar el Antiguo Testamento, ¿no debería ser importante hacernos la pregunta cómo Jesús interpretó el Antiguo Testamento? ¿Cómo Él interpretó el Antiguo Testamento? Y aunque la intención de ellos es encomiable al hablarnos de Cristo en todo el Antiguo Testamento, cada versículo del Antiguo Testamento, debemos tener algo en cuenta e importante: el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Que el fin de todo el Antiguo Testamento, de toda la revelación bíblica sea Cristo, no justifica que yo tenga que espiritualizar, alegorizar
o cambiarle el significado a pasajes del Antiguo Testamento para hacer que hablen de Jesús. No puedo hacer eso. Tengo que respetar la intención del autor del Antiguo Testamento. Porque si Jesús hizo eso y los autores del Nuevo Testamento hicieron eso, esto es lo que yo debo hacer. Y esto es lo que yo quiero probarles, que esto es justamente lo que Jesús y los apóstoles hicieron en el Nuevo Testamento. Hay pasajes de soporte que ellos utilizan. Uno de ellos, como ya les decía, es este de Lucas 24, 27. Si ustedes se preguntan, bueno, pero ¿de dónde sacan ellos esta idea? ¿De dónde sacan ellos esta idea? Bueno, hay algunos pasajes. Por ejemplo, Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, y él dice ahí en el capítulo 1, versículo 23, Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo, ¿qué está diciendo? Predicaba a Cristo. Y el capítulo 12, versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Oh, entonces nos dice en lo que Pablo está diciendo aquí, que él no predicó nada más, sino solo a Cristo y su obra en la cruz. Entonces yo debería hacer lo mismo. Si predico cualquier pasaje del Antiguo Testamento, tengo que hablar de Jesús y de su crucifixión. Este es uno de los pasajes que ellos utilizan para decirnos que esto es lo que debemos hacer. Y claro, la pregunta es, ¿esto lo que Pablo quería decir? ¿Es esto lo que Pablo quería decir? Cuando dijo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, creo que el contexto nos indica algo muy diferente. Muy diferente. Pablo está hablando en contra de la arrogancia de algunos en la iglesia. Pablo está diciendo que él no se predicaba a sí mismo, sino a Cristo. Ese es el contraste. Obviamente Pablo no está diciendo que lo único que predicó es a Jesucristo. O sea, ¿eso significa que no debemos predicar acerca de Dios el Padre? ¿Significa que no debemos predicar del Espíritu Santo? ¿Significa que no debemos predicar de la segunda venida? Y de tantos otros temas que existen en la Biblia, en la teología y en la vida cristiana, sino solamente de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Que dicho sea de paso, aquí Pablo no menciona la resurrección, a menos no de forma explícita. ¿Significa eso que Pablo nunca predicó la resurrección? Porque él dice Cristo crucificado. ¿Notan? No es lo que Pablo quería decir. Él no estaba diciendo que de lo único que habló siempre fue solamente de Jesús en la cruz. Esa no es la intención de este pasaje, no es en el contexto, no está allí. Pero este es uno de esos pasajes que utilizan también Colosenses 1:28 o Efesios 1:10, hablando de que Cristo es el centro de todo, en Él se cumplen todas las cosas. ¿Cómo se vería en la práctica este modo de interpretar y predicar el Antiguo Testamento con el cristocentrismo, centrado todo en Cristo? Bueno, algo así. Les voy a dar una serie de referencias o ejemplos. Por ejemplo, algo como David y Betsabé, el pecado de David con Betsabé. ¿Qué significa eso? Tú estás predicando allí, estás estudiando el libro de Samuel y el pecado de David con Betsabé, ok, segundo de Samuel, interesante, entiendes la gramática, la historia, el contexto, es lo que ellos harían también, como nosotros lo haríamos, todo es igual, todo es el mismo método hasta ese momento, pero nosotros nos preguntaríamos, ok, ¿cuál fue la intención del autor en segunda de Samuel al contarnos esta historia de David y Betsabé? Ellos harían la misma pregunta, pero harían algo más. ¿Qué me comunica esto sobre Jesús? Tengo que conectarlo con Jesús de ley, si no, no sirve. Entonces, la conclusión a la que han llegado es que David y Betsabé muestran cómo David necesitaba el Evangelio. Ese pecado que él cometió muestra cuán necesitado estaba David del Evangelio. Y esa es la manera en la que lo conectamos a Jesús. Porque Jesús obviamente trajo las buenas nuevas del Evangelio. Y cuando pensamos en este episodio del pecado de David con Betsabé, ustedes leen todo ese pasaje, hermanos. No hay ninguna sola mención acerca del Mesías allí, lo siento. Pero no aparece el Mesías. En la mente del autor no estaba el Mesías. ¿Cómo sé eso? Porque no lo menciona explícitamente. Ni siquiera encuentro un patrón.
que me conecte con la vida de Jesús, tampoco. Hablando específicamente del pecado entre David y Betsabé. ¿Qué es lo que me enseña ese episodio? Me enseña cómo la dinastía de David comienza a titubear y a caerse y a desmoronarse. Como lo vamos a encontrar más adelante con Salomón. Ya termina dividiéndose el reino después de Salomón por los pecados de los reyes del linaje davídico. Esto es lo que me muestra ese pasaje. Ir más allá de eso es hacerle decir al autor algo que él no quiso comunicar. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios hizo un pacto con Abraham y había una oscuridad que rodeaba a Abraham en el momento en que Dios está haciendo un pacto con él? Ahora, ¿qué significa esta oscuridad? Bueno, ellos nos dirían, esas son las tinieblas de Jesús cuando estaba crucificado en la cruz. Puede ser encomiable, puede sonar interesante la conexión, pero no la veo en ese pasaje. No la encuentro en Génesis. El autor no me da ninguna pista de que eso se conecta con la crucifixión de Jesús, cuando Abraham está rodeado de tinieblas allí. O el éxodo de Israel. ¿Qué significa? Bueno, es el éxodo espiritual de los creyentes en Cristo. De nuevo, suena interesante, pero no veo ninguna conexión en el pasaje de Éxodo que nos haga pensar a nuestra redención en Cristo. O cuando Acán murió, ¿se acuerdan? Cuando Acán murió en Josué, en el libro de Josué, ¿qué pasa cuando murió? Por el pecado que había cometido. Con su muerte, bueno, eso nos hace pensar en la muerte de Jesús en la cruz. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Quién decide eso? ¿Quién decide eso? ¿Algún predicador que sabe más que otros, él toma esa decisión? Porque el pasaje no lo dice explícitamente ni implícitamente. Entonces, ¿quién toma esa decisión de hacer esa conexión con Jesús en la cruz y con Acán en el libro de Josué? Me parece que es algo deliberado, es algo arbitrario y que no hay ¿quién controla eso? Por ejemplo, cuando Sansón fue rechazado por su propia tribu en el libro de Jueces. O eso es cuando los judíos rechazaron a Jesús. ¿En serio? ¿Es lo que nos enseña ese pasaje de Jueces? ¿Me hace pensar de alguna manera en cómo Jesús fue rechazado? ¿O esa es una conexión que yo hago en mi mente evangélica con el Nuevo Testamento que tengo? Pero no es la intención del autor del libro de los Jueces. Cuando David venció a Goliat, en Primera de Samuel, hemos estudiado ese pasaje. Cuando David vence a Goliat. Ahora, este episodio les hace pensar en Jesús. Bueno, yo creo que tendría la capacidad de convencerlos de que sí. Porque es una historia tan llamativa, es una historia tan pintoresca que podría convencerlos de que eso se conecta con Jesús, de alguna manera. Pero de nuevo, ¿quién es la autoridad aquí? ¿El predicador que predica bien, que tiene bonita imaginación y que habla muy bien? ¿O la Escritura? Y cuando ustedes estudian el episodio de David luchando y venciendo a Goliat, no hay ninguna reminiscencia, ninguna referencia a Jesús. Pero los predicadores cristocéntricos nos dicen que ese nos recuerda y nos debe hacer pensar en Jesús venciendo al pecado, a la muerte y a Satanás. Cuando David venció a Goliat. Y si yo no termino ese sermón hablando de cómo Jesús venció a Satanás, el pecado y la muerte, mi sermón no sirvió. No sirvió. Bueno, tengo que disentir, tengo que decir que estoy en desacuerdo, porque mi tarea como predicador es simplemente comunicar la intención del autor. Y si la intención del autor del Antiguo Testamento no fue hablar del Mesías, sino comunicarme algo diferente, cómo con esa victoria David se convirtió en el hombre más popular de Israel y cómo ese marcó el inicio de su ascenso para llegar a ser el rey de Israel, creo que esa es la intención del autor y eso es lo que yo debería comunicar. Los valientes de David que le trajeron agua, ¿se acuerdan en 2 de Samuel? Bueno, nos dicen ellos que Jesús nos da la preciosa agua de la vida. Debería haber una conexión, nos dicen. La disposición de Esther a morir cuando iba a presentarse delante del rey
para pedir que proteja a su pueblo, justo antes de ser completamente aniquilado. O ese pasaje de Esther tiene que ser conectado con la disposición de Jesús a morir por nosotros en la cruz. Oh, qué bonito suena. Pero me temo que no es lo que el autor del Antiguo Testamento tenía en mente. Y por último, solo les doy un ejemplo más y no les canso con esto. Proverbios 15:27 habla en contra de los sobornos. En contra de los sobornos. Bueno, los predicadores cristocéntricos nos dicen que eso tiene que cumplirse en Cristo porque Él redime a la humanidad, al hombre, de su parcialidad, de su pecado y nos vuelven hombres honrados. Así que tenemos que hablar de Cristo en Proverbios 15:27 cuando se habla en contra de los sobornos. Lo siento, pero no es lo que Salomón estaba pensando cuando escribió ese versículo. No es que yo quiera limitar a hablar de Jesús. Podemos hablar de Jesús en cada sermón si queremos de forma ilustrativa. Pero no diciendo que eso era lo que el autor estaba comunicando o que el autor no sabía esto, pero es lo que debería apuntar a Jesús siempre, en cada pasaje. No, eso para mí sería algo inaceptable. Notan, las ideas que ellos comunican acerca de Jesús, claro que son ciertas y son bíblicas sobre Cristo, sobre su obra en la cruz. Pero la pregunta importante ¿es eso lo que tenían en mente los autores del Antiguo Testamento? ¿Es eso lo que ellos querían comunicar? Es comunicar buenas ideas y buena doctrina de textos que no hablan o no mencionan esas ideas ni tienen esas doctrinas. Y de nuevo, el imperativo para todos nosotros, para predicadores, incluso no predicadores, es el de 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, debemos usar bien la palabra de verdad. Ese es nuestro llamado. Debemos interpretarla con precisión. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Y a mí me parece que meter a Jesús en cada pasaje del Antiguo Testamento no es predicar el Antiguo Testamento con precisión, no es obedecer lo que él le dice a Timoteo en 2 a Timoteo. ¿Quién controla estas conexiones? Creo que es una pregunta difícil de responder para ellos. ¿Quién las controla? Así que lo importante aquí, y lo que quiero hacer con ustedes, el ejercicio que quiero hacer con ustedes, hay dos grupos de pasajes. Hay un grupo de pasajes que podemos encontrar en el Nuevo Testamento donde citan el Antiguo Testamento. Y muchos de esos pasajes aparentemente es como que si le cambiaran el significado. Déjenme mencionarles solo un ejemplo, ¿ok? Solo un ejemplo. Si van a Mateo, el capítulo 2. No voy a profundizar en esto, solo quiero dejarles el sabor para ver si tienen hambre de comerse este helado más tarde o la semana que viene, ¿ok? En Mateo el capítulo 2, Mateo está hablando acerca del nacimiento de Jesús. Y dice, cuando Jesús fue llevado a Egipto, obviamente por su padre José y María, huye a Egipto, dice el versículo 13, Mateo 2:13, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Ok? Bueno, es lo que el ángel le dijo en sueños a José. El versículo 14 dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, porque Herodes quería matar a los bebés, porque quería matar a Jesús. Y dice el versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Es decir, José con su madre, José y la madre de Jesús María, con el bebé Jesús se quedaron en Egipto hasta, versículo 15, la muerte de Herodes. ¿Ok? Entonces cuando Herodes murió, la familia regresó a Israel. Pero noten lo que añade Mateo. Dice que ellos se quedaron en Egipto y regresaron para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y esta frase de Egipto llamé a mi hijo la tenemos en Oseas 11:1. Ese es el profeta. Oseas 11:1. Él escribe allí, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora ustedes se hacen una pregunta, ¿ok? Cuando Oseas escribió esto, ustedes pueden leer ese versículo en el libro de Oseas, el capítulo 11. A primera vista, a ustedes les va a parecer, van a decir, bueno, pero a mí no me parece que Oseas esté hablando de Jesús aquí.
Él está hablando de la situación de Israel y el exilio y los problemas que había o el pecado de Israel, pero José no está hablando del Mesías aquí, no me parece que está hablando acerca de Jesús, no me parece que es una predicción. Y difícilmente alguien en ese tiempo habría leído Oseas 11 y habría entendido, oh, esto habla de Jesús cuando Él va a ser llevado de Egipto de nuevo a Israel. Y sin embargo, viene Mateo en el Nuevo Testamento y nos dice que este pasaje hablaba de Jesús. ¿Qué significa esto? Los predicadores cristocéntricos nos dicen, ¿ves? El autor del Antiguo Testamento, en este caso Oseas, no sabía que lo que él escribía apuntaba a Jesús. Él no sabía. Pero Mateo sí sabía y nosotros también sabemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la revelación del Nuevo Testamento. Y así nos dicen ellos, hay muchos pasajes del Antiguo Testamento en los que los profetas cuando escribieron algo no sabían que eso se refería al Mesías. Pero nosotros sí sabemos porque los autores del Nuevo Testamento sí lo vieron. Y esto es una especie de justificación para ver a Jesús en todo el Antiguo Testamento. Si ya tenemos ejemplos, supuestos ejemplos como Oseas 11.1, hay otro más abajo de Jeremías 31.15, cuando muchos bebés murieron allí en Belén, porque Herodes sí mató a muchos bebés. Y el mismo Mateo nos dice que esto se cumplió, versículo 17, lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y de nuevo, tú vas a Jeremías 31, de donde Mateo cita, y tú te das cuenta que Jeremías no está hablando de Jesús, sino de algún otro evento del contexto de él. Y tú dices, ok, pero Mateo sí vio que él estaba hablando de Jesús. Eso significa que Jeremías, así como Oseas, no sabía que lo que él estaba escribiendo era una referencia al Mesías. Pero Mateo sí lo vio. Entonces, ¿qué pasa allí? La intención de Jeremías fue una, pero lo que ahora nosotros conocemos debido a Jesús es otra. Él escribió una cosa, pero lo que comunicó sin querer fue otra cosa que nosotros lo podemos descubrir debido a que Jesús ya vino y tenemos la revelación del Nuevo Testamento. Ok, hermanos, yo les digo, eso es falso. Eso es falso. Y mi plan, la siguiente vez que nos reunamos aquí, es demostrarles cómo este pasaje de Oseas 11.1, Jeremías 31.15 y otros más que aparecen en el Antiguo Testamento, si los entiendes bien en su contexto, vas a darte cuenta que Mateo no está cambiando el significado de Oseas, ni de Jeremías 31, sino que más bien continúa comunicando la misma intención y significado de Oseas 11.1 y Jeremías 31.15. ¿Y por qué estos pasajes sí, cualquiera que entendiendo bien estos contextos, habrían llegado a la conclusión de que apuntaban al Mesías? Pero hay que hacer un ejercicio teológico allí. Hay que hacer un ejercicio de interpretación de cada uno de esos pasajes. Y ustedes se van a dar cuenta cómo. Pero por ahora solo quiero hacer lo siguiente con ustedes. Y con esto terminamos. ¿Es así como Jesús y los apóstoles interpretaron el Antiguo Testamento? ¿Eso es lo que hizo Jesús aquí en Lucas 24? No creo. ¿Verse a sí mismo en cada versículo? No, diciendo, Oseas escribió esto, pero en realidad no sabía él que estaba hablando de mí, y ahora yo se los digo para que ustedes sepan. No creo. Jesús y los apóstoles interpretaron el Antiguo Testamento pensando en lo que los autores del Antiguo Testamento querían comunicar. Y desde allí partieron ellos y comunicaron lo que comunicaron. Nunca cambiaron su significado. Jesús no absorbe las promesas del Antiguo Testamento. Jesús no mistifica las promesas del Antiguo Testamento. Jesús no cambia las promesas del Antiguo Testamento. Las promesas del Antiguo Testamento sí se cumplen en Jesús, pero se cumplen como han sido prometidas, tal como han sido prometidas, de manera literal, no absorbidas en Él. Y quiero demostrarles cómo Jesús veía el Antiguo Testamento, con algunos versículos aquí. ¿Cómo interpretaba Jesús el Antiguo Testamento? Y noten lo sorprendente de esto, cómo Jesús le daba
importancia a las escrituras del Antiguo Testamento, a los autores del Antiguo Testamento, a lo que ellos querían comunicar, a su significado, y la autoridad con la que ellos escribían es pasmosa. Y esto debería resolverlo todo. Esto debería resolverlo todo y hace falta que se hable más de esto en las iglesias y en los seminarios. Para definir todo asunto, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo interpretó Jesús? Por ejemplo, este pasaje lo mencioné brevemente en la escuela dominical hoy en la mañana, pero si van a Mateo 4, en la tentación de Jesús, Mateo 4:4, cuando aparece Satanás y lo tienta. Dice en el versículo 3, di, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús puede haber respondido, Satanás, ¿cómo te atreves a tentarme a mí, que soy el Hijo de Dios? Soy Dios, vete de aquí, no quiero verte. No fue la respuesta de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él respondió y dijo, escrito está. Escrito está. Qué interesante. Ahora, él tenía la autoridad para hablarle a Satanás, para enviar al infierno a Satanás, para enviarlo a algún abismo a Satanás, o simplemente echarlo de su presencia. Pero Jesús decide utilizar esta fórmula tan conocida para los judíos en el Antiguo Testamento y en el primer siglo. Escrito está. Escrito está. ¿Y saben algo importante, interesante de esto? Cuando Jesús dijo, cada vez que Jesús dijo, escrito está, nadie se preguntó, bueno, pero yo no sé cuáles son los libros del Antiguo Testamento, así que no sé qué es lo que está escrito. ¿Se han dado cuenta que nunca hay un debate en la Biblia acerca de esto? Cada vez que alguien dice escrito está, todos asumían, ok, sabemos cuáles son los libros del Antiguo Testamento. Todos sabemos cuáles son los libros. No hay ninguna duda de eso, no hay ninguna discusión. No necesitaron un concilio que les diga, estos son los libros. No necesitaron una iglesia evangélica reunida que les diga, estos son los libros inspirados. No necesitaron a un papa que les diga, estos son los libros inspirados. No. Dios mismo hizo claro cuáles eran los libros inspirados en el Antiguo Testamento. Y todos los judíos lo entendieron. Todos. Por eso Jesús puede hablar con esta claridad. Escrito está, y todos entendían. Satanás no respondió, bueno, pero Jesús, tú estás usando la versión Reina Valera, yo estoy usando la NBI. No hay discusiones como estas. ¿Se dan cuenta? El canon de la Escritura fue revelado por Dios de manera clara, tanto el Antiguo de la misma manera como el Nuevo. Así que no caigan en la trampa de creer que tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento gracias a que la iglesia se reunió en el año 300 en el concilio de Nicea y ellos decidieron cuáles libros eran inspirados. No, hermanos, no. Nadie decidió cuáles eran los libros inspirados. Dios decidió cuáles eran los libros inspirados y lo hizo claro para la iglesia por medio de la iluminación interna del Espíritu Santo. Nadie decide esto, solo Dios puede decidirlo. Él lo determinó y lo estableció. Este es el canon. No hay discusión acerca del canon, por tanto no hay discusión acerca de cuáles son los libros autoritativos que tenemos aquí. Por eso Jesús podía hablar de esta manera. Escrito está, y todos sabían. Todos sabían a qué libros Jesús estaba haciendo referencia, los libros inspirados. Y notan que él repite esto en el versículo 7 de nuevo. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el versículo 10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 3 veces Jesús repite la frase, está escrito, escrito está. ¿Notan la autoridad que Jesús le está dando al Antiguo Testamento aquí? Jesús derrota las tentaciones de Satanás con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Acaso Él no era lo suficientemente poderoso para vencer Él mismo a Satanás? Claro que sí. Pero la autoridad del Antiguo Testamento es la misma autoridad que la que Jesús tenía. Porque es la palabra de Dios. Y por eso Jesús se limita a citar el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene esta autoridad no porque Jesús cita el Antiguo Testamento. En otras palabras, el hecho de que Jesús cite el Antiguo Testamento no hace o convierte al Antiguo Testamento en autoridad divina. No. El Antiguo Testamento ya era
autoritativo. ¿Cuándo? En el momento en que Dios lo reveló por medio de los profetas del Antiguo Testamento. En el momento en que Moisés escribió sus 5 libros, desde ese instante ya eran autoritativos. Y eso que Jesús está haciendo referencia a un libro de más de 1000 años. Él está citando Deuteronomio, de los libros de Moisés. Es algo que fue escrito hace más de 1000 años, para el tiempo de Jesús. Y Jesús lo ve con una relevancia para su tiempo que no tenía la menor duda. Tiene toda la autoridad y todo el peso divino. ¿Notan? Es pasmosa la confianza que Jesús tenía en la autoridad de los libros del Antiguo Testamento. Noten en Mateo capítulo 21, otro pasaje, Mateo 21, el versículo 13. Mateo 21, 13 dice, cuando Jesús entra a purificar el templo, en el versículo 12, esto es el final de su ministerio, tumba las mesas, las sillas de los que vendían palomas, y dice el versículo 13, Jesús les dice, después de hacer toda esa escena, Jesús en su ira, en su enojo, dice, lo primero que dice es, escrito está, de nuevo, escrito está. Mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto era suficiente para Jesús. Ahora, Él era Dios, Él era el Hijo de Dios y Él pudo haber dicho alguna otra cosa. Pero, claro, la pregunta implícita que está respondiendo Jesús en el versículo 13 es, ¿quién eres tú para hacer lo que has hecho en el templo? O sea, ¿quién te crees que eres para tumbar la mesa de los cambistas y arruinar el negocio de estos judíos que se lucran de los sacrificios durante la Pascua? ¿Quién eres tú para hacer esto? ¿Quién te crees? Y Él se adelanta y dice, escrito está. Escrito está. Mi casa de oración será llamada. De nuevo, es la autoridad de la Escritura diciendo el propósito, cuál era el propósito del templo de Dios y para qué debía ser usado y cómo ellos habían distorsionado ese propósito para lucrarse sus propios bolsillos. Esa era la autoridad de Jesús está en la Escritura. Jesús no apeló a ninguna otra autoridad, sino a la autoridad de la Escritura, ni siquiera a su propia autoridad. Al menos no en este contexto. ¿No les parece eso interesante? En Marcos, el capítulo 12, dice el versículo 10, Marcos 12, 10, dice, Jesús viene contando la parábola a los judíos que no creían en Él, la parábola de los labradores malvados, y al final, concluyendo esta parábola, hablando del rechazo, ¿verdad? Cómo ellos rechazan a Cristo, esa era la enseñanza de esta parábola. Al final, en la conclusión, dice en el versículo 10, Marcos 12, 10, dice Jesús a los judíos, a los fariseos, a los que estaban allí, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Notan cómo concluye Jesús esa parábola en el versículo 10? Ni aún esta escritura habéis leído. Ahora, hermanos, ellos no tenían Biblias como nosotros. Habían rollos. Y muy poca gente en ese tiempo en Israel tenía el suficiente dinero para comprarse rollos del Antiguo Testamento. Lo único que ellos tenían eran sinagogas. Y en las sinagogas podían escuchar la palabra de Dios enseñada en el Antiguo Testamento. El asiento de Moisés, del que habla Jesús, cuando habla a los fariseos, era cuando se leía a Moisés, se leía a los profetas y se explicaba a los profetas. Y aún así Jesús dice en este versículo 10, ni aún esta escritura habéis leído. Y él cita el Salmo 118. Salmo 118, que habla del rechazo, apunta al rechazo de Jesús. Así que el propio rechazo de Cristo, de Jesús, Jesús mismo lo ve ya como profetizado desde el Antiguo Testamento. Está interesante esto. No sé si se referencia a esto, pero en Lucas 4, no voy a leer este pasaje, pero Lucas 4, 16 al 21, cuando Jesús se sienta en la sinagoga y lee la profecía de Isaías.
Y al final, enrollando el libro de Isaías, dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Dice al final de ese pasaje. La gente tenía un fervor mesiánico en ese momento. Y estaban con la expectativa de que el Mesías aparecería en cualquier momento. Y Jesús acababa de leer Isaías y la profecía acerca del ministerio del Mesías. Y termina con esas palabras, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. ¿Notan qué autoridad Jesús reconoce en las escrituras del Antiguo Testamento? El propio inicio de su ministerio. Él lo comenzó ya citando las escrituras del Antiguo Testamento. Las escrituras del Antiguo Testamento eran como un mapa a Jesús que lo guiaba todo. Todo lo que hacía Jesús era dependiendo de las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, no tengo un pasaje acá, si van al libro de Juan, sé que los estoy llevando de un lado para otro, pero no suelo marearlos con tanta frecuencia, así que de vez en cuando no está mal. Pero en Juan, el capítulo 13, noten lo que dice el versículo 18. El versículo 18, cuando Jesús habla a sus discípulos, Él dice, y va a mencionar acerca de su traición, dice en el versículo 18, Juan 13, 18, no hablo de todos vosotros, yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. ¿Notan que para Jesús era importante que la Escritura se cumpliese? ¿Por qué para Jesús era importante que la Escritura se cumpla? Esto lo dijo más de una vez. Y aquí lo está diciendo en el contexto de la traición. Dice, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. ¿Por qué para Jesús era importante que la Escritura se cumpliese? Porque Él sabía que no había otra opción. No es la idea de que Él está forzando a que la Escritura se cumpla, para que no vayan a creer que es mentira. No. Es que no hay otra opción, es que no hay otra realidad posible, y Él lo sabe. Él lo sabe. Y por eso repite la frase, para que se cumpla la Escritura, alguien me va a traicionar. Alguien me va a traicionar. Y él cita esto del Salmo 41. La siguiente vez podemos también repasar el Salmo 41 y ver cómo eso en realidad sí apunta. Cuando David escribe allí, sí apuntaba al Mesías. Hay algo interesante de este versículo 19 también, porque Jesús dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Creáis que yo soy. Ese yo soy nos llama la atención. ¿Saben de dónde sale ese yo soy? Jesús está pensando, y es lo más probable en Isaías 43, un versículo que usan los testigos de Jehová y que nosotros usamos para contradecirlos a ellos también. En Isaías 43, el versículo 10, dice, vosotros sois mis testigos. Y ellos dicen, esos somos nosotros, los testigos de Jehová. Bueno, dice Jehová. Pero noten lo que sigue diciendo, ellos se quedan allí, pero sigan leyendo. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Noten esa frase, yo mismo soy. ¿Saben que esa frase en hebreo es la misma frase equivalente en griego, ego eimi, que aparece acá en Juan 13, 19, cuando Jesús dice, para que creáis que yo soy. ¿Quién dice yo soy? En Isaías 43, 10 es Jehová. ¿Y quién dice aquí yo soy? Usando exactamente la misma frase en Juan 13, 19, Jesús. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Para que ustedes sepan que yo soy Jehová. Yo soy Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento. Y ellos entendieron esto. Esta es la importancia del Antiguo Testamento. Ahora, quiero terminar solo con dos versículos aquí, ¿ok? Tres versículos. Vayan conmigo a Mateo 19. Y este es un pasaje que ustedes lo pueden utilizar con jóvenes especialmente, o con adultos. Especialmente en la cultura en la que vivimos hoy, donde hay tanto relativismo moral.
A veces los cristianos no saben ni siquiera qué decir a gente que dice, no creo en la Biblia, yo creo que me voy a unir con el universo al final, y no creo en Dios, o Dios está allí, pero de alguna manera explican su vida y sus decisiones inmorales justificándolas con alguna filosofía que han desarrollado o adoptado de algún gurú filosófico o religioso. Pero hermanos, no se asusten. No tengan miedo a filosofías, no tengan miedo a explicaciones científicas. Tenemos la autoridad de la palabra de Dios. Si Jesús utilizó este método de siempre recurrir y depender de la autoridad de la Biblia. Y noten cómo lo hace aquí. En Mateo 19, el versículo 4, y este es el contexto de Jesús discutiendo con los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos también, y así que Jesús está defendiendo, es un contexto apologético. Entonces vinieron él los fariseos, dice, tentándole en el versículo 10 y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito, es válido divorciarse por cualquier razón? ¿Qué responde Jesús? Versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Notan cómo responde Jesús? Él no dice, bueno, déjame inventarme o déjame considerar esta opción o suena interesante lo que acabas de decir. No. De una, directamente, a la autoridad de la Escritura. No habéis leído, ¿notan? No habéis leído. ¿Y a qué libro los lleva? Al primer libro de la Biblia, al Génesis. Esto había sido escrito más de 1000 años antes de Jesús. A un libro tan antiguo que muchos dirían ya no es relevante para nuestra época. Pero Jesús está diciendo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Wow, qué autoridad Jesús le atribuye al libro del Génesis. El libro del Génesis, en el capítulo 1, el capítulo 2, tiene suficiente autoridad y toda la autoridad para decirnos hoy cómo tenemos que vivir. Hoy. Y esto, hermanos, destruye, define cualquier discusión sobre divorcios, matrimonios, homosexuales y cualquier otro tipo de perversión. Fácilmente lo defendemos y lo enseñamos y definimos con un pasaje como este. Aquí está la autoridad. Ahora déjenme llevarles a dos pasajes y con estos terminamos. ¿Okay? En Mateo 22, y este es uno de los más importantes, si no el más importante. Mateo 22, 31. Mateo 22, 31. Ahí está de nuevo Jesús con sus contrincantes. Ahora son los saduceos que no creían en la resurrección. Y le preguntan en el versículo 28 ante esta historia ficticia de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron. Bueno, Mateo 22, 29, Jesús va a responder, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamientos y no serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero noten el versículo 31 y 32. Los saduceos no creían en la resurrección. Así que Jesús les dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, ¿cómo Jesús responde a la creencia de los saduceos de que no hay resurrección? De nuevo, Jesús va al Antiguo Testamento, a la palabra de Dios, y cita un versículo cuando Moisés está delante de la zarza ardiendo y Dios le habla desde la zarza. Y Dios se presenta a Moisés diciéndole, como dice aquí el versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jesús saca una conclusión, algo implícito, una verdad teológica Jesús extrae de ese versículo de Éxodo 3:6. ¿Cuál es? Que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, sí hay resurrección. ¿Por qué? ¿Cómo ese versículo de Éxodo 3:6 demuestra o prueba la resurrección? Bueno, fácil. Jesús depende solamente de un verbo y del tiempo de un verbo.
Cuando Dios le habla desde la zarza a Moisés, Dios no le dice, yo fui el Dios de Abraham, porque Abraham ya está muerto. Yo fui el Dios de Isaac y yo fui el Dios de Jacob, porque ellos tres ya murieron. Y ya no existen, y como no hay resurrección, ya no soy el Dios de ellos. Lo interesante es que en ese pasaje de Éxodo 3, el verbo está en presente. Jesús le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, aunque Abraham ya había muerto cientos de años antes. ¿Qué significa eso? Dios en ese instante seguía siendo el Dios de Abraham, eso significa que Abraham seguía vivo. Su alma seguía viva, la de Isaac y la de Jacob también. Y Jesús depende de eso solamente del tiempo de un verbo. En ese versículo de Éxodo 3:6, para probarle a los saduceos que sí hay resurrección. ¿Notan? Tanto es el peso de la autoridad que Jesús creía en el Antiguo Testamento que puede hacer depender todo un argumento sobre la resurrección de los muertos en el presente o el pasado de un verbo hebreo. Y hay algo más en este versículo 31 que probablemente no lo han visto, pero no deja de ser tan importante como lo que acabo de decir. ¿Cuál es la pregunta que Jesús le hace a ellos? Respecto a la resurrección de los muertos, ¿qué les dice? ¿No habéis leído lo que os fue dicho? Piensen en eso. Piensen en esa segunda frase. Piensen en las implicaciones de esa segunda frase. Lo que les fue dicho. ¿Cuándo se escribió esto? ¿Cuándo se hablaron estas palabras? En Éxodo 3:6. Hace más de 1000 años. Pero Jesús les está diciendo, a ustedes se les dijo estas palabras. Les dice a los saduceos de su tiempo. Pero los saduceos obviamente ni existían cuando Dios habló estas palabras a Moisés en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, Jesús usa esta referencia. ¿No habéis leído lo que les fue dicho a ustedes por Dios? Es decir, Dios les dijo esto a ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, hermanos, yo creo que eso es lo que demuestra la relevancia del Antiguo Testamento. Tan relevante es para nosotros el día de hoy, hoy, lo que enseña el Antiguo Testamento, que Jesús usó esta frase y habló de esta manera como si Dios les hubiese hablado a los saduceos en ese instante, simplemente al citar el Antiguo Testamento. Era como equivalente que ellos lean un escrito de hace más de 1000 años, lo mismo decir que Dios está hablando hoy por medio de esa escritura. Es tan importante esto, es tan interesante esto que Jesús vio no solo la autoridad del Antiguo Testamento, sino la relevancia del Antiguo Testamento para nuestras vidas el día de hoy. Así que podemos decir junto a Jesús, cada vez que leemos la Biblia e interpretamos apropiadamente la Biblia, podemos decir Dios está hablando. Esto es cierto, hermanos, no es solo una frase, un cliché evangélico que repetimos cada domingo desde el púlpito. ¿En verdad creen que Dios está hablando? Jesús lo creyó. Y eso es suficiente para mí. Que Él sigue hablando hoy por medio de su palabra. Como Él lo demostró allí en el versículo 31. Ahora, me parece a mí que a la luz de todo esto, el respeto que tenía Jesús por el Antiguo Testamento, yo no veo que en ninguno de estos casos Él le haya cambiado el significado, sino todo lo contrario. Él simplemente comunicó el significado que los autores le dieron en el contexto del Antiguo Testamento. Jesús respeta el significado de los autores humanos, porque los autores humanos comunicaron lo mismo que el autor divino. No podemos separar ambas cosas, como hacen los de la predicación cristocéntrica. Nos dicen, bueno, los autores humanos, pero como Dios también es el autor, Él comunicó más de lo que ellos sabían. No, hermanos. No vemos ese ejemplo nunca en el Nuevo Testamento. La intención de los autores humanos siempre fue la misma de la intención de Dios divina. Una sola intención en cada pasaje del Antiguo Testamento. Y Jesús lo demuestra en todos estos pasajes que leímos. Déjeme terminar con esto, ¿ok? Déjeme terminar con esto. En Juan 10:33, Jesús
Y no voy a explicar esto porque ya no tengo tiempo, pero solo voy a leerlo. Y dice en el versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Y qué respondió Jesús? Versículo 34, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Este es el Salmo 82. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Nos quedamos con esa frase del versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y lo que está entre paréntesis, ¿verdad? Y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. Hoy en la mañana estábamos hablando de tener una reverencia temerosa a la palabra de Dios para interpretarla con precisión. Y yo creo que cuando entendemos que cada vez que leemos la Biblia y la interpretamos bien, es Dios está hablando hoy por medio de ella, con todo lo que Él es, con todo el peso de su gloria y de su majestad, comenzamos a temer, comenzamos a reverenciar temerosamente. Y comenzamos a entender que hay algo más. Cuando estoy ante la palabra de Dios, no solo estoy ante un libro con el cliché evangélico, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. No. Comienzo a entender la cosa de forma más profunda y comienzo a percibir la presencia del ser que reveló esa palabra. Y comienzo a sentir el peso de su majestad en mi propio corazón. Y eso me lleva entonces a interpretarla con precisión y obedecerla con urgencia. Este es el resumen de la vida de Jesús. Así vio Jesús el Antiguo Testamento. Y así lo debemos ver nosotros. Más discusión la vamos a dejar para otra ocasión, ¿ok? Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias Señor te damos porque si esto sirve para darnos una pequeña mínima vislumbre de lo que Jesús habría dicho a los dos discípulos en el camino de Emaús. Y aún no hemos estudiado esos pasajes del Antiguo Testamento que hablan, profetizan sobre Jesús, su ministerio, su obra, su primera venida. Pero sí que nos podemos llevar la actitud que Jesús tenía, la reverencia que Jesús tenía hacia los escritos del Antiguo Testamento, o sea, la palabra de Dios, que era su propia palabra. Qué autoridad, qué absoluto. Qué relevancia para el día de hoy. Enséñanos a temer ante tu palabra, a reverenciar tu palabra, a buscar siempre únicamente la intención del autor y no más. No añadir, a no quitar, a no tergiversar ni distorsionar, no añadir a Jesús donde no está, sino ver el Antiguo Testamento tal cual está escrito con la intención de su autor, porque ese es el rico mensaje que tú comunicaste y quisiste comunicar por medio de estos autores humanos, hablando también de tu gloria, de la gloria del Espíritu, del pecado y de otros temas tan importantes, Señor, que no debemos ignorar por solo pensar en ver a Jesús en cada texto del Antiguo Testamento. No queremos quitarte gloria, no queremos restarte majestad al practicar este tipo de interpretación que no es correcta a nuestro juicio. Muéstranos la verdad en tu palabra y más importante, enséñanos a temer a tu palabra como lo hizo Jesús. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. El tiempo voló, yo no sé para ustedes, pero vamos a hacer una oración para terminar, ¿ok? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú bendigas el tiempo de comunión y nuestro regreso a casa también, el inicio de esta nueva semana. Guárdanos, Señor, siempre en ti. Llévanos con tu cuidado, con tu protección y que tu palabra siga morando en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.